Acá no se está juzgando el señor Alberto Fujimori. Acá se está juzgando a su hija, Keiko Sofía Fujimori Gucci, por ser líder de un partido político. Sí, esa es la acusación. Tan es así que incluso el Poder Judicial premió al señor Barata en el año 2013, o lo reconoció, y eso es públicamente conocido también. Lo que se va a evidenciar aquí al final del día no es otra cosa que no existe prueba de cargo irrefutable en contra de mi patrocinada. Es cierto, señores magistrados, vamos a escuchar a 1934 testigos. Vamos a analizar y debatir 5.180 documentales. Escucharemos todos 24 peritos. Y todos vamos a analizar los debates periciales. Pero desde ya les anticipo algo. Al final de cada uno de ellos, la única conclusión que ustedes van a sacar es que aquí no hay un caso penal. ¿Y por qué les digo esto? Dirán ustedes, si hay tanto bagaje probatorio. Señores magistrados, no se puede probar lo que no existe. Si no hay delito, no hay pruebas de cargo. Cuando el fiscal hace referencia al legado histórico del señor Alberto Fujimori, les pregunto, ¿dónde está el lavado de activos? Cuando la fiscalía dice que vendrán aportantes nacionales a declarar fuente lícita, les pregunto, ¿dónde está el lavado de activos? Este juicio pasará a la historia nacional, no solamente por las arbitrariedades que se han dado, sino por una cuestión muy simple. La acusación se va a derrumbar con una sola pregunta. ¿Dónde está el lavado de activos? A nombre de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci, señores magistrados, solo le pido una cosa. La venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Justicia. Justicia es lo único que pedimos. Ustedes van a decidir entre la teoría política de la Fiscalía o la teoría jurídica de la defensa. Ustedes deciden. De resolución número 27, en Lima, 15 de septiembre del año 2020, perdón, 15 de julio del año 2024. La defensa técnica del abogado defensor del imputado Barbosa Dávila ha interpuesto recurso de reposición de la resolución expedida por este órgano jurisdiccional en cuanto señala que no procede que por escrito se formulen las observaciones. Al respecto, este órgano judicial declara improcedente el pedido de reposición, dado que, conforme ya se ha precisado, este es un proceso oral, en sus alegatos él hará los cuestionamientos que él tenga que hacer sobre la imputación que hubiere efectuado el Ministerio Público. Por tanto, lo remitimos a lo ya precisado en la resolución anterior. Quedan notificados de manera oral con lo resuelto. Muy bien, doctora Juliana, proceda usted, por favor. Muy buenos días, señora presidenta, señora magistrada, señor magistrado. La justicia no es política, ni la política es justicia. Aunque la señora Keiko Fujimori es una figura política, este caso no trata sobre la política. Este caso trata sobre un caso penal. Y aquí no hay un caso penal. Yo sí seré clara y concisa, y les traigo a ustedes una verdad clara y contundente. La señora Keiko Sofía Fujimori Gucci no ha cometido delito alguno. Señores magistrados, a lo largo de este juicio lo que va a quedar claro y evidenciado no es otra cosa, sino lo siguiente. No existe aquí un hecho de relevancia penal. La Fiscalía no ha sido capaz de presentarle a ustedes un hecho de connotación penal que cumpla cada uno de los elementos del tipo, menos aún les ha traído una fórmula probatoria sólida. Quedará evidenciado también que aquí no hay una teoría jurídica firme, no solo porque no se puede sancionar a nadie por un delito que no estaba previsto como tal, sino porque la Fiscalía no ha podido argumentar y no podrá, al final de este juicio, ¿cómo así sustentar aquellas alegaciones políticas se enmarcan en un caso penal? Y finalmente, lo que se va a evidenciar aquí al final del día no es otra cosa que no existe prueba de cargo irrefutable en contra de mi patrocinada. Es cierto, señores magistrados, vamos a escuchar a 1934 testigos. Vamos a analizar y debatir 5.180 documentales. Escucharemos todos 24 peritos. Y todos vamos a analizar los debates periciales. Pero desde ya les anticipo algo. Al final de cada uno de ellos, la única conclusión que ustedes van a sacar es que aquí no hay un caso penal. ¿Y por qué les digo esto? Dirán ustedes, si hay tanto bagaje probatorio. Señores magistrados, no se puede probar lo que no existe. Si no hay delito, no hay pruebas de cargo. Una primera cuestión que les quiero pedir, que les ruego tomar atención.
no nos distraigamos ni desconcentremos de lo que es este proceso. Este caso es un caso penal. Dejemos de lado la política. Eso no nos sirve aquí. Acá tenemos que escuchar y argumentar cosas jurídicas, porque sobre eso ustedes van a decidir. Así que, señores magistrados, les ruego, les imploro, no permitamos que se desnaturalice el sistema de justicia penal. ¿Cuál es el tema probandum aquí? El tema probandum es un caso penal. La política no sirve. Acá no se está juzgando el señor Alberto Fujimori. Acá se está juzgando a su hija Keiko Sofía Fujimori Gucci por ser líder de un partido político. Sí, esa es la acusación. Ese es su delito, según la Fiscalía. Así que dejemos de lado estas cuestiones. Tampoco es tema probandum, señores magistrados, aquí todo lo referido a los congresistas de la República, a los empresarios nacionales, mucho menos a los supuestos integrantes de los cuellos blancos. Tampoco aquí los medios de comunicación. Así que todo lo que han escuchado de eso no les va a servir a ustedes para tomar una decisión en este caso penal. Les ruego, seamos firmes y conscientes y respetuosos del marco fáctico de imputación. Estamos seguros, señores magistrados, que al final de estas audiencias la señora Fujimori será absuelta. La verdad es clara y contundente. No hay delito, no hay lavado de activos. Señores magistrados, ¿qué debió probar o qué debió presentarles a ustedes la Fiscalía? ¿Y qué no va a poder probarles? Un supuesto aporte ilícito. ¿Qué se requiere para el lavado de activos? En primer lugar, el aporte ilícito. Aquí no hay ningún aporte ilícito. Por tanto, no se configura el delito de lavado de activos. Aportantes nacionales con dinero lícito, ¿dónde está lo irregular? Odebrecht, no se puede probar lo que no existe. Tampoco hay un delito fuente aquí. Por tanto, no se cumple un elemento normativo del delito de lavado de activos. La Fiscalía no ha sido capaz de presentarles uno a ustedes. ¿Qué sanción reclama entonces? El factor integración como finalidad del lavado de activos. Tampoco nada de eso les ha sustentado el Ministerio Público ante ustedes y nada de eso va a poder probar. Tampoco les ha dicho a ustedes, señores magistrados, que la modalidad de lavado de activos en receptación que está acusando no estaba vigente al momento de los hechos, mucho menos el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Y a saber, la Constitución prohíbe sancionar a un ciudadano por aquello que no estaba regulado ni sancionado. Finalmente, nada, absolutamente nada les ha dicho y no podrá probar tampoco respecto al supuesto conocimiento, presunción de conocimiento. En cuanto al dolo, no hay absolutamente nada, señores magistrados. ¿Qué entonces van a poder ustedes apreciar al finalizar de este juicio? ¿Qué es lo que ustedes van a advertir con todo este bagaje probatorio? Que no hay delito de lavado de activos. Se habla de un supuesto aporte de Odebrecht. No vendrá ningún ejecutivo, no solo porque están prohibidos de declarar, y el Ministerio Público lo sabe por la justicia brasilera, sino porque ninguno de ellos, de lo que se ha visto hasta ahora, señores magistrados, podrá determinar el elemento central. No nos distraigamos en cuestiones ajenas a esto. El elemento central del lavado de activos, una fuente ilícita. No hay nada de eso, absolutamente nada de eso en la construcción del Ministerio Público. Habla de la caja 2 y nadie ha dicho que eso sea ilícito. De hecho, los propios ejecutivos en su momento dijeron, y el Ministerio Público lo sabe, no contabilizado no era necesariamente ilícito. Odebrecht 2017. No estoy diciendo que era ilegal. Mameri 2018. No veo ilegalidad o legalidad y no tener registro sobre eso. Mameri 2018. Y el señor Barata 2019. No puedo determinar exactamente cómo se generaba la caja 2. Más allá de ello, señores magistrados, ninguno, nadie podrá determinar ante ustedes que hubo un aporte de Odebrecht o que hubiera ingresado a Fuerza Popular o que hubiera ingresado al patrimonio de mi patrocinada. Nadie podrá decirle que la señora Keiko Fujimori solicitó, agradeció o recibió algún beneficio de esta empresa. Nadie, absolutamente nadie. Y eso va a quedar probado al final del proceso. Por demás, les ha dicho que supuestamente mi patrocinada tendría conocimiento de esto. Insisto, no se puede tener conocimiento de algo que no existió. Pero más allá de ello, y en la propia fórmula del Ministerio Público que aquí presenta, si supuestamente estas personas dicen que no era ilegal, no era ilícito, o que no conocían, ¿cómo así? En la tesis de la Fiscalía, en la tesis del Ministerio Público, los supuestos destinatarios podrían haber tenido conocimiento de esto. Es un imposible jurídico, como se van dando cuenta ya. Tan imposible jurídico es esto, señores magistrados, que dice aquí el Ministerio Público, y desde ya,
es también falso cuando alega indebidamente que en su condición de congresista supuestamente hubiera beneficiado a esta empresa. Absolutamente falso, y se lo digo firmemente. Tan falso es que este informe del 2008 se emitió antes incluso de que existiera el partido Fuerza Popular, que recién existe desde el 2010 o 2011. ¿Cómo así entonces pudiera haber beneficiado o servido de algo? Más aún, y falso es, señores magistrados, un proyecto de ley que pasó por 3 comisiones revisoras, 3, y en ninguna de ellas participó mi patrocinada. ¿Cómo entonces se puede alegar algo donde no ha tenido participación? Más aún, si ni siquiera participó en la votación de diciembre del año 2008, ¿cómo entonces se le puede alegar que participó en la votación de los proyectos 286 y 287 que exoneraban de la segunda votación, cuando no participó en estas? Eso es lo que no les dice el Ministerio Público. Eso es lo que no les han dicho a ustedes, pero eso es lo que va a quedar acreditado acá, en estas audiencias, sesión tras sesión, que se le está atribuyendo algo que la cual no solamente no participó, sino que no tenía conocimiento alguno. Sin perjuicio de hecho, señores magistrados. Y hay que tener algo muy claro en esto. Mi patrocinada, como cualquier ciudadano común, tomó conocimiento y conoce de estos actos referidos a esta empresa a posterior del 2015 con estas detenciones. Tan es así que incluso el Poder Judicial premió al señor Barata en el año 2013, o lo reconoció, y eso es públicamente conocido también. ¿Puede hablarse, señores magistrados, de lavado de activos de fuente lícita? Este es un imposible jurídico en la estructura que presenta el Ministerio Público, y se los voy a explicar por qué. Es cierto, va a venir el señor Romero Pauletti. Es cierto, vendrán los ejecutivos de las empresas correspondientes. Es cierto, hablarán del aporte del señor Rasmus. Pero lo que no les ha dicho la Fiscalía, y que también es cierto, pero sobre todo esa es la gran verdad, es que todos ellos van a declarar, porque esa es la verdad. Y todos los documentos hablarán a través de lo que vamos a exponer en estas audiencias. Y las auditorías también van a hablar. Y los peritajes también van a hablar. No otra cosa, sino que el dinero era de fuente lícita. ¿Cómo entonces se puede lavar aquello que es limpio? Es un imposible jurídico lo que les está presentando a ustedes la acusación. No existe aporte ilícito, no existe delito fuente, no existe entonces lavado de activos. Se ha dicho además que mi patrocinada se hubiera beneficiado de esto. Sin embargo, señores magistrados, esto es falso. Se dice además aquí que había un fraude en la administración de personas jurídicas. Pero me pregunto, ¿ha dicho algo la Fiscalía respecto de cuál de las 9 modalidades que establece el Código Penal va a aprobar? No nos ha dicho absolutamente nada. Tan no nos ha dicho absolutamente nada porque nada de eso existe en la construcción. Sin perjuicio de eso, señores magistrados, hay algo muy puntual aquí. Y es que ningún socio, ningún accionista, ningún inversor, nadie aquí de la población civil hubiera siquiera denunciado algún perjuicio patrimonial. No existe, pues, fraude en la administración de personas jurídicas. Y si no hay perjuicio, si no hay aporte ilícito, al contrario, lo que van a ver es que es un aporte ilícito. Y si no hay delito fuente, no hay lavado de activos. Se ha dicho, como les anunciaba antes, que mi patrocinada supuestamente se habría beneficiado de estos aportes. Lo que no les ha dicho el Ministerio Público, y ustedes van a advertir aquí, es que los 5 peritos oficiales, ni siquiera de la defensa, peritos oficiales del Ministerio Público han concluido en lo siguiente. Primer punto, lo que han concluido es que no hay desbalance patrimonial de mi patrocinada. Segundo punto, que ni un sol de estos supuestos aportes recayó en las arcas de mi patrocinada. El caso Confiep. Les ruego que presten mucha atención al caso Confiep. Un caso que de por sí puede simbolizar, en este caso, cómo se pretende negar todo el bagaje documentario que existen aquí. Ustedes van a ver, señores magistrados, y escucharán de voz de cada uno de los integrantes de esta institución que están convocados aquí como testigos. Van a analizar cada una de las documentales que existen. Van a analizar, en este caso, las auditorías y las pericias que existen. Y nuevamente la conclusión va a ser una. No existió aporte de Confiep.
No existió aporte de CONFIEP, ni el señor Briceño, injustamente procesado en este caso, gestionó o requirió un aporte para Fuerza Popular, ni la señora Fujimori requirió o recibió un aporte. Este aporte no existió. ¿Qué se va a aprobar entonces? Lo único que va a quedar claro que aquí lo que existió fue una campaña de libre mercado propia de esta institución, totalmente ajena a Fuerza Popular, pero eso no lo dice el Ministerio Público. Eso no es lo que no les dice acá la Fiscalía a ustedes, pero eso es lo que va a quedar probado en este caso. Y eso es lo que ustedes van a escuchar, sesión tras sesión. Sí, van a ser largas, pero van a escuchar a todos los testigos empresarios convocados en este caso que no van a llegar a otra conclusión, sino que en este tipo no existió. Y fuera de ello, tan fuera de una estructura jurídico-penal carente de argumento jurídico, es la tesis del Ministerio Público en el caso CONFIEP, que incluso el supuesto delito fuente, el fraude en la administración de personas jurídicas, está archivado. Sí, está archivado. Y sin delito fuente, no hay lavado de activos. CONFIEP, no solo no hay aporte, no hay delito fuente, no hay lavado de activos. ¿Qué caso entonces se está alegando aquí? El caso Calle Quirós, señores magistrados. La primera pregunta que yo les pido, tengan en cuenta al momento de los exámenes correspondientes en el caso Calle Quirós. Les ruego, apunten esta pregunta. ¿Hubo un aporte? Desde ya les digo, la conclusión probatoria a la que ustedes van a llegar es que no hubo un aporte. Los $15.000 que hace mención la Fiscalía no son tales. Lo que la Fiscalía no les ha dicho aquí, que va a quedar probado, no es otra cosa que este supuesto aporte nunca ingresó y fue devuelto. En el mismo 2011 hay un cheque en custodia en la notaría y eso no le dice la Fiscalía. No les está diciendo que este supuesto aporte no ingresó. Pero lo que tampoco les dice, y es mucho más grave, señores magistrados, es que el supuesto delito fuente, que dice tráfico ilícito de drogas, ¿saben qué pasó con ello? Absuelto el señor Calle Quirós. Nuevamente, así como en CONFIEP, no hay aporte, no hay delito fuente, no hay lavado de activos. ¿De qué entonces? ¿De qué caso penal estamos hablando aquí? Acá no hay un caso penal, si se van dando cuenta. Y finalmente, sin integración no hay lavado, señores magistrados. Supuestamente, ¿cómo se reintegró esto del circuito? Si bajo la tesis de la Fiscalía, la propia tesis de la Fiscalía, lo que dice es que todo lo aportado se ingresó al gasto del propio partido. Como ven ustedes, les presentan una estructura jurídico-penal totalmente alejada de la realidad. Finalmente, los aportes lícitos. Es cierto, vendrán los señores Wong, es cierto, vendrán varios aportantes empresarios, pero todos les dirán que hicieron sus aportes debidamente registrados. ¿Dónde está lo ilícito? Una vez más, no hay pues aquí un caso de lavado de activos. Pero no solamente no existe un caso de lavado de activos. Se darán cuenta ustedes, señor magistrados, a través de todas estas sesiones, que tampoco hay un delito de obstrucción a la justicia. Sin perjuicio de que esto fue cuestionado desde un inicio, porque bajo la tesis del Ministerio Público, siendo supuestamente el mismo agraviado, no debió ser el encargado de llevar esta investigación. Lo cierto es que aquí no ha existido injerencia en la investigación. Aquí no ha habido alguien externo que pudiera dirigir la investigación. Aquí no ha habido alguien externo que dijera qué preguntar o cómo preguntar. No. De parte de Fuerza Popular y de la señora Fujimori, jamás lo ha habido. ¿Qué es lo que debió haber probado? ¿O qué es lo que debe probar la Fiscalía en este juicio? Y no lo podrá hacer porque ni siquiera lo ha argumentado. 4 elementos básicos demanda el legislador para la construcción de la obstrucción de la justicia. El uso de la fuerza física, la amenaza, la concesión o el ofrecimiento de algún beneficio indebido. ¿En dónde están estos? Nada de eso le dice a ustedes del Ministerio Público. No existe aquí uso de la fuerza física, no existe aquí la amenaza, menos existe el ofrecimiento de un beneficio indebido. Nada de eso les dice aquí el Ministerio Público. ¿Y saben por qué, señores magistrados? Porque nada de eso va a poder probar y les ruego presten mucha atención a esto. No va a haber quien diga aquí que fue amenazado para declarar lo contrario. No va a haber aquí alguien que diga que mi patrocinado usó la fuerza física. De hecho, ni siquiera está en la fórmula, porque no existe tal cuestión. Tampoco existe aquí la falsa declaración en procedimiento administrativo. Así es.
El Ministerio Público hasta estas alturas no ha sido capaz de establecer algún proceso, un acto litigioso en controversia con el OMPE. ¿Cómo entonces va a poder construir una falsa declaración en procedimiento administrativo? Tampoco existe aquí una falsedad genérica. ¿En dónde está el supuesto perjuicio económico que demanda el tipo penal? ¿En dónde está si el Ministerio Público ni siquiera lo alega, menos aún lo va a poder probar? Como ven, se darán ustedes cuentas al cierre de este juicio que no solo no hay lavado de activos, no hay fraude en administración de personas jurídicas, no hay falsa declaración en procedimiento administrativo, no hay obstrucción a la justicia, no hay falsa declaración genérica. Y tampoco hay organización criminal. La tesis que presenta el Ministerio Público en cuanto a la organización criminal carece de una construcción jurídica válida. No presenta los elementos que deben de ser concurrentes para la construcción de este tipo. No hay aquí. Hay una ausencia del elemento funcional, del elemento teleológico, del elemento estructural, incluso del elemento personal. A la señora Fujimori se dice que es líder de una organización criminal por el solo hecho de ser líder de un partido político. Y como ustedes saben y todos sabemos, el título preliminar del Código Penal proscribe la responsabilidad objetiva. Pero esa es la tesis del Ministerio Público. Y con eso pretenden sancionarla. Y eso no es posible. Para la construcción de una organización criminal, señores magistrados, no basta enumerar una pluralidad, un sinnúmero de personas. Se requiere que se establezcan las funciones, los roles de cada uno de ellas. La finalidad, que además debe ser una finalidad delictiva, y que además estos se enmarquen en la ley 30.077. Pero nada de eso les dice el Ministerio Público aquí. Nada de eso va a poder probar aquí porque nada de eso existe y lo que no existe no se puede probar. Pero también en este caso falta el elemento teleológico, señores magistrados. Según la Fiscalía, esta supuesta organización criminal serviría para cometer delitos de obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Y la pregunta es, ¿estos delitos están enmarcados como tales dentro de la ley 30.077? Claro que no. No deformemos, no permitamos que se deforme el sistema de justicia penal. Esto está prohibido. Y en cuanto al delito de lavado de activos, ya lo hemos dicho, no solamente no hay aporte ilícito, no solamente va a quedar evidenciado aquí que hay una fuente ilícita, no solamente va a quedar evidenciado aquí que no hay un delito fuente, sino que no hay lavado de activos. Señores magistrados, carece también aquí de algo básico, el elemento funcional que demanda este delito de organización criminal. La Fiscalía se limita ante ustedes a presentarle un organigrama. Sin embargo, esto no es suficiente, señores magistrados. Tendría que haber establecido un plan criminal, en concreto y propio, con determinación de roles. ¿En dónde está eso? Y eso va en contra. Presentar un simple organigrama va en contra de lo que establece, en este caso, y ustedes lo saben, el Acuerdo Plenario 1/2017, Fundamento 39. Pero nada de eso va a aprobarles, porque nada de eso existe. Finalmente, el elemento estructural, señores magistrados, y aquí es algo muy puntual. La Fiscalía habla de una jerarquía vertical de tipología mixta. Y la pregunta es, ¿el ser líder de un partido político es suficiente acaso para darlo por válido? Evidentemente que no. Pero eso es lo único que presenta aquí la Fiscalía. Y como ustedes saben, la proscripción objetiva, la responsabilidad objetiva está proscrita. La jerarquía estándar en esta estructura vertical estricta establece, exige que tenga que darse de manera alguna una clara cadena de mando de una asignación eficaz y eficiente de roles y funciones. Que ahí donde el líder dice algo, ordena algo, todos los subordinados la acaten. Y eso no se va a quedar probado aquí. ¿Saben por qué? Porque es cierto, vendrán hasta ustedes diversos parlamentarios y exparlamentarios. Es cierto eso. Pero lo que ustedes van a darse cuenta después de cada una de estas declaraciones no va a ser otra cosa que si bien mi patrocinada emitía sus opiniones respecto a estos aspectos, muchas veces, muchísimas veces, eran en contra, incluso estos propios parlamentarios no asumían tal posición. No hacían caso de estas oposiciones. Como ven, entonces, hay un imposible jurídico. ¿Cómo así, entonces, aquí esta supuesta subordinación y control obligatorio existe? ¿No se da? La propia tesis del Ministerio Público lo configura de esa manera. Es un imposible jurídico, entonces, la construcción de la organización criminal que le trae a consideración.
Se dice además, como ejemplo de esta cuestión, y ustedes se van a dar cuenta, señores magistrados, que mi patrocinada benefició, dice aquí, o se opuso, dice fervientemente a la ley de alimentación saludable. Se los digo firmemente, es absolutamente falso. Tan falso es que hubieron hasta 3 proyectos de ley presentados por Fuerza 2011 que, a contrario de lo que dice el Ministerio Público, les ha dicho a ustedes aquí, más bien motivaban estas leyes de los rótulos que hoy en día todos conocemos. ¿Dónde está entonces lo ilegal? ¿Dónde está entonces lo ilícito? Ustedes se van a dar cuenta escuchando a cada uno de estos testimonios que van a pasar por estas audiencias. Sin perjuicio, como ustedes saben, señores magistrados, que los votos, las propuestas legislativas no tienen relevancia penal, porque tienen un respaldo constitucional parlamentario. Imagínense ustedes cuál sería el efecto contrario ante tal atropello de entender absolutamente lo contrario. Se ha dicho además aquí, señores magistrados, que vendrá el señor Camayo. Muy atentos. Les ruego, en efecto, vital atención, porque nada de lo que les ha dicho el Ministerio Público podrá decir si antes no lo ha dicho. No hay nada de ilícito ni irregular. Se dice además que el señor César Inostroza Pariachi, basta ya de cosas que no tienen que ver con este caso. Nada de irregular ni ilegal. El Ministerio Público no ha podido sustentar en absoluto nada. Si en su momento eso sirvió para poner las tribunas aquí en este caso, ahora, en el plenario, frente a ustedes se darán cuenta que no existe nada de irregular, ni ilícito, ni indebido. El chat de la botica. Sí, después de tanto tiempo vuelven a hablar del chat de la botica. Pero lo que no les dice la Fiscalía, señores magistrados, es que desde enero del 2019, la Sala Penal Nacional estableció que era totalmente inocuo, carente de relevancia penal, que no constituye un elemento de convicción propio para la organización criminal. ¿Y por qué seguimos hablando del chat de la botica? ¿Cuál es el factor de relevancia penal? ¿Cuál es la prueba del chat de la botica para que lleven a prisión por organización criminal? En absoluto, como ven ustedes. Hablemos del título de imputación, señores magistrados. Se le establece una autoridad mediata en aparatos organizados de poder. Ser presidenta de un partido político, señores magistrados, no se puede equiparar a un poder de mando. El Ministerio Público no podrá acreditar todo lo contrario, porque nada de eso existe. Tampoco en este caso, señor magistrado, Fuerza Popular no se ha desvinculado del ordenamiento jurídico. Las acciones que le reprochan al partido y que le reprochan a mi patrocinado son cuestiones políticas. Si no se está conforme con estos aspectos políticos, discutámoslos en el escenario político, pero no aquí. No aquí en un tribunal de justicia penal, porque eso no es debido, porque eso no es permitido, porque eso no es correcto. No desnaturalicemos, como les dije al inicio, este debate jurídico. Tampoco la Fiscalía aquí ha comprobado la fungibilidad de los supuestos ejecutores. No de eso les ha dicho. No les ha establecido a ustedes que existiría un sistema automático de reemplazo a estos ejecutores. ¿Dónde está esto? Es fácil decir, hay una organización criminal porque aquí está el organigrama. No, la ley es clara, la ley establece que hay que cumplir 5 elementos normativos de este tipo. Pero nada de eso existe aquí. Nada de eso se podrá probar porque nada de eso existe. Si no hay delito, no hay pruebas. No se puede probar lo que no existe. Y no hay un caso penal. Se dice además, y esto sí es sumamente grave, que mi patrocinada sería autora mediata y autora directa. Es decir, señores magistrados, la autoría mediata, como ustedes bien saben, tiene que ver con esta persona que solamente da órdenes de atrás para que sus subordinados los lleven a cabo. Pero para sorpresa, el Ministerio Público también le dice que es autora directa del lavado de activos. Es decir, Keiko Fujimori, autora mediata, se ordenó a sí mismo Keiko Fujimori para que realice otro delito. ¿Es eso posible jurídicamente? Esa es una construcción inviable jurídicamente. No existe tal posibilidad. No desnaturalicemos entonces el sistema de justicia penal. Finalmente, ni nuevamente, el Ministerio Público nos cambió la acusación. 23, sí, 23, aunque parezca sorprendente, es el número de requerimientos fiscales en este caso. Y el último lo realizó en su alegato de apertura. Ha vuelto a acusar al señor Eric Mato Monge. 3 veces lo mencionó el acusado Eric Mato Monge. Desde diciembre del año 2023 se retiró la acusación al señor Eric Mato Monge. Ruego a ustedes un sano
una sana precisión al respecto. En cuanto a la Procuraduría, señores magistrados, la Procuraduría se ha ceñido y se ha pegado a todos los fundamentos sin sustento jurídico del Ministerio Público. Así que mi respuesta a la pretensión del Ministerio Público es exactamente la misma, porque no hay nada más de lo que dice. Llama mi atención, sí, desde luego, que haga referencia a un atentado contra el orden económico, a que en este caso se ha avanzado, se ha querido alcanzar el poder político a través de las curules. ¿Cuál es el sustento probatorio de esto? ¿Cuál es el nexo causal de esto? Nada de eso nos dice en este caso. Señores magistrados, para terminar, quiero hacerles una pregunta a todos los que están viendo este proceso, a ustedes. Una sola pregunta. ¿En dónde está el lavado de activos? Cuando el fiscal hace referencia al legado histórico del señor Alberto Fujimori, les pregunto, ¿dónde está el lavado de activos? Cuando la Fiscalía dice que vendrán aportantes nacionales a declarar fuente lícita, les pregunto, ¿dónde está el lavado de activos? Este juicio pasará a la historia nacional, no solamente por las arbitrariedades que se han dado, sino por una cuestión muy simple. La acusación se va a derrumbar con una sola pregunta. ¿Dónde está el lavado de activos? A nombre de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci, señores magistrados, solo le pido una cosa. La venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Justicia. Justicia es lo único que pedimos. Ustedes van a decidir entre la teoría política de la Fiscalía o la teoría jurídica de la defensa. Ustedes deciden. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con el doctor Abanto. ¿Le escuchamos, por favor? ¿Nos dice defensa de quién es, doctor? Jaime Yoshiyama Tanaka, su señoría. Sus señorías, no es un secreto que el proceso judicial, y particularmente el proceso penal, emula al proceso científico o al método científico. En el curso de una investigación para poder llegar hasta un juicio oral, tenemos que cumplir con los pasos de observación de un fenómeno, formulación de una hipótesis, experimentación, emisión de conclusiones y su publicación y comparación. Cuando llegamos a este último paso, que es la publicación y comparación, se da la oportunidad de ejecutar lo que Karl Popper en su trabajo sobre metodología científica llamó la falsación. Es el momento en que presentamos todos los argumentos que falsean la tesis levantada por el investigador a fin de definir si es cierta, si es válida o es inválida. Si la tesis es falseada, la tesis obviamente queda invalidada. No una, sino muchas veces, sus señorías, los experimentos científicos, a pesar de haber seguido meticulosamente cada uno de estos pasos, han fracasado. Uno de los fracasos más notables, permítanme relatarles esto, sus señorías, fue el experimento que Michelson y Morley ejecutaron entre 1881 y 1887 para demostrar la existencia del éter. Desde los tiempos de Aristóteles se decía que existía un medio, un fluido, una sustancia a través de la cual viajaba la luz y viajaba el sonido. Con el propósito de demostrar esto, Michelson y Morley llevaron adelante este experimento científico. Crearon un instrumento llamado el interferómetro. Todo fue cuidadosamente planeado, pero el resultado fue, sus señorías, la prueba de todo lo contrario que querían demostrar Michelson y Morley. Michelson y Morley demostraron que el éter no existía cuando su propósito era demostrar que sí existía. Yo tengo que decirles hoy, sus señorías, que algo similar va a ocurrir en este juicio, que un fenómeno muy parecido va a ocurrir en este juicio. El Ministerio Público ha levantado la tesis de un lavado de activos ejecutado en organización criminal por mi defendido y otras personas más. Nosotros sostenemos que en el curso de este juicio se va a probar exactamente lo contrario, que no ha habido ningún lavado de activos.
Y vamos a empezar señalando los hechos públicos y notorios. El 25 de noviembre de 2018, mi defendido don Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka reconoció ante los medios de comunicación haber pactado aportes con el señor Juan Rasmus Echecopar y con el señor Dionisio Romero Pauletti. No tuvo ningún problema en aceptar esto, como tampoco tuvo problema en señalar que había él diseñado un esquema de simulación por el cual quedara oculta la identidad del verdadero aportante con la presencia de otros aportantes. La simulación, su señoría, lo conocen ustedes mejor que yo, está en el Código Civil. Y solo tiene relevancia penal si es que produce un daño o contraviene este código que está aquí en este momento conmigo. No se trató, por tanto, su señoría, de un lavado de activos, porque el dinero recibido provenía de fuente lícita. En el curso del proceso, el Ministerio Público les ha dicho tres cosas en su alegato de apertura acerca de los aportes. Que Odebrecht hizo un aporte de $1 millón, que el señor Rasmus hizo aportes en las campañas 2011 y 2016 por $7 y pico millones, y que el señor Romero hizo un aporte de casi 4 millones en las campañas 2011-2016. En orden al aporte de Odebrecht, lo único que la defensa tiene que decir es que se sentará tranquilamente a esperar que lo pruebe. La regla básica en un proceso es que quien afirma algo tiene que probarlo. Esperaremos serena y tranquilamente a que vengan los testigos del Ministerio Público, a que el señor Jorge Barata pueda ser contrainterrogado ante ustedes, no en la semiclandestinidad de las diligencias fiscales, sino ante ustedes, en el plenario, ante la opinión pública, con el control de la opinión pública, para que nos explique y les explique a ustedes las variaciones continuas de su versión sobre el supuesto aporte. Y la defensa se apegará a la primera declaración que hablaba de que le trajeron dinero en efectivo y esperará que traigan a los directivos de la Caja 2 para que nos digan cuándo enviaron dinero en efectivo al Perú. Y para que nos digan si es verdad o es mentira que las sentencias en Brasil establecen que solo hubo 14 doleiros en Brasil y que los doleiros no tenían como finalidad trasladar dólares, sino recibirlos y cambiarlos a reales para entregar dinero en Brasil. Cuando escuchen estas cosas, sus señorías, ustedes podrán llegar a la conclusión de si hay o no bases sólidas para probar la tesis del Ministerio Público acerca del aporte de Odebrecht. En orden al aporte del señor Rasmus, es importante subrayar que el Ministerio Público no podrá probar de ninguna manera que don Juan Rasmus Echecopar, al momento de efectuar los aportes o para obtener los fondos de su aporte, tuvo que practicar una administración fraudulenta de Sudamericana de Fibras. Cuando lo que en realidad, y como ustedes van a poder ver con la declaración de los ejecutivos y directivos de Sudamericana de Fibras, estará aquí su gerente general, estará aquí su contador general, estará aquí su auditor, les dirán que hacia marzo del 2010, cuando no había campaña electoral, cuando don Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka no se había reunido para nada con el señor Rasmus, el señor Rasmus, a través de un vehículo suyo, una empresa llamada South American Minerals, le prestó más de $10 millones a Sudamericana de Fibras. Y entonces, cuando concurran estas personas, que son testigos del Ministerio Público, les preguntaremos si realmente se depositó en la cuenta de Sudamericana de Fibras esa suma. Si esa suma quedó registrada en la contabilidad de Sudamericana de Fibras. Además, si es que esa suma fue expresada en un pagaré
y si en ese pagaré se anotaron o no se anotaron las amortizaciones de ese préstamo. Y más aún, que como la suma excede el monto de los aportes del señor Rasmus, hubo un restante, hubo un excedente, y le preguntaremos también, y ustedes oirán la respuesta, si el señor Rasmus lo cobró y dispuso libérrimamente de él como dispuso para hacer el aporte. Cuando esto termine, cuando esta parte termine, sus señorías, ustedes tendrán que preguntarse si cobrar una deuda y disponer del dinero recuperado de la deuda constituye administración fraudulenta, origen de un delito de lavado de activos. Así de sencillo. En el caso del aporte de Credicorp, aquí vendrá el señor Dionisio Romero Pauletti, sus señorías. Y Dionisio Romero Pauletti les contará si bajó 17 veces a la bóveda del banco para sacar dinero. En segundo lugar, les dirá si BCP y Credicorp son lo mismo. Y les explicará si el aporte fue de Credicorp o no. Y si el aporte fue de Credicorp, le preguntaremos si las infracciones en la operación bancaria hacían de su dinero un dinero de origen ilícito. O si por confundir al banco, al BCP, con Credicorp, estamos creyendo que las infracciones del BCP son infracciones atribuibles a Credicorp. Credicorp es el cliente del banco, BCP es el banco. ¿Podría diferenciarlos? Esperemos que el señor Romero Pauletti nos muestre la diferencia. Cuando eso ocurra, además le vamos a preguntar al señor Romero Pauletti si ha sido procesado, investigado, procesado, acusado o condenado por administrar fraudulentamente los fondos de Credicorp. En ese momento sabremos, sus señorías, si el señor Romero Pauletti cometió un delito de administración fraudulenta para obtener dinero que se lo dio a Jaime Yoshiyama. Como en el caso anterior, en el que más o menos la tesis es que don Juan Rasmus le robó a Juan Rasmus para darle el dinero al señor Yoshiyama para que lo lave en la campaña de la señora Fujimori, preguntaremos al señor Romero si el señor Romero le robó al grupo Romero para darle dinero al señor Yoshiyama para que lo lave en la campaña de la señora Keiko Fujimori. Sobre el aporte de Santiago Calle Quirós, estruendoso cargo de dinero de origen ilícito, cuando llegue el momento de leer los documentos, ustedes podrán ver la disposición fiscal de archivo de la investigación por tráfico de drogas contra el señor Calle Quirós, la disposición que declara consentida la decisión y las cartas enviadas por el gobierno de los Estados Unidos comunicando el retiro del señor Calle Quirós de la lista mandada por la ley Kingpin. Cuando eso termine, ustedes tendrán que preguntarse si efectivamente el señor Calle Quirós era un narcotraficante y si producto de sus actividades de narcotráfico hizo un aporte para la campaña de la señora Fujimori, para que la lavara la señora Fujimori en su campaña. Como ustedes podrán ver, sus señorías, para que haya obstrucción a la justicia se requiere que haya delito. Un delito que uno trate de ocultar para que no se vea. Amenazando o comprando testigos. Y entonces ustedes entenderán o preguntarán, tendrán que preguntarse si es que había razón, porque los seres humanos somos seres teleológicos, perseguimos finalidades, sus señorías. Y yo solo puedo perseguir la finalidad de obstruir a la justicia si quiero ocultar un crimen, y para eso previamente, como lo estoy diciendo, tiene que haber un crimen. En cuanto a la falsa declaración en procedimiento administrativo, yo les voy a pedir que hagan un simple cálculo aritmético. Jaime Yoshiyama tenía más de 67 años al tiempo de los hechos. El delito que se le imputa es un delito cuya pena alcanza los 2 años. Y lo que tenemos que preguntarnos es si existen límites
temporales al ejercicio de la acción penal. Entonces sus señorías me responderán. Cuando todo esto haya ocurrido ante los ojos del colegiado, cuando todo esto haya podido ser visto, la defensa de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka les va a pedir, con la serenidad de los justos y la grandeza de los fuertes, que dicten una decisión absolutoria, que lo absuelvan de los cargos levantados por el Ministerio Público, que lo exoneren o por lo menos rechacen la pretensión resarcitoria que ha levantado el actor civil. Y que lo dejen ir a su casa a sus 80 años a disfrutar de su esposa, su hijo, su nuera, sus nietos y los últimos años de su vida. Y que en esos últimos años de su vida tenga él la posibilidad de entender que ese fallo absolutorio lo resarcirá de 15 meses de prisión en un establecimiento penitenciario sin que haya existido un motivo valedero. Muchas gracias, señorías. Gracias, doctor. Doctor del Río, ¿le escuchamos? Nos dice el nombre de su patrocinado. Con la venia, señor presidente, señores jueces, abogado José Klimper, Gonzalo del Río Lagarte. Yo lo primero que quisiera decir es que independientemente de lo que pueda o no pueda aprobar el fiscal en este juicio oral, lo que no va a poder hacer es regresar en el tiempo. La máquina del tiempo no existe. El fiscal, durante su alocución y durante su alegato de apertura, ha establecido, como mucho, abundante prueba de un delito de financiamiento ilegal de partido que en el 2011 no existía y en el 2016 tampoco. 1000 toneladas de pruebas sobre un hecho atípico siguen siendo 1000 toneladas de pruebas sobre un hecho atípico. Un hecho atípico no justifica jamás una condena. El caso del señor Klimper además es particular porque la relación con la cúpula es una relación que no se construye, que no se justifique, que no se demuestra. De hecho, yo me he pasado un buen rato ayer buscando la cúpula en el Código Penal y no la encuentro. La cúpula es una narrativa que utiliza el señor fiscal para justificar primero una supuesta organización criminal y luego una autoría inmediata que no se sostiene. Y no se sostiene porque no hay establecimiento de jerarquía, establecimiento de la estructura, establecimiento de la distribución de roles y funciones, pero sobre todo del establecimiento de la posición del señor Klimper en esa supuesta cúpula. Dicho esta introducción, voy a ir en orden. Voy a ir en orden al delito de organización criminal y luego voy a pasar al lavado de activos en el 2011 y en el 2016, siempre respecto de las imputaciones por autoría material. Y luego hablaré de la autoría inmediata que no se sostiene una teoría de imputaciones específicas en el caso concreto del señor Klimper. Lo que se le imputa al señor Klimper en el año 2011, en la campaña del 2011, Fuerza 2011, es haber sido parte de la estructura funcional de la organización criminal. Pero en el propio autoenjuiciamiento y en la propia locución oral del fiscal, se reconoce que en ese momento el señor Klimper no formaba parte de la cúpula, lo que sea que fuera la cúpula. La única razón por la que el señor Klimper sería miembro de la organización criminal en el año 2011 es por el hecho material que luego expondré y sobre el cual se imputa lavado de activos. Es decir, por haber trasladado un dinero en efectivo a dos corporaciones radiales. Un solo hecho, dos hechos específicos imputados como lavado de activos, convierten al señor Klimper en miembro de una organización criminal. Esta tesis, señores jueces, se sustentó fundamentalmente al inicio de este proceso en una situación bastante difícil de explicar. Y era que en el año 2011 el señor Klimper no formaba parte del partido, no formaba parte de la comisión política, no postulaba como congresista, no postulaba como vicepresidente,
no era ni siquiera miembro del partido, no era miembro de la jefatura financiera, no tenía absolutamente ninguna participación en la organización. Lo único que era un vocero económico. El vocero económico, como ustedes saben mejor que yo, es aquella persona que va a los medios de comunicación a explicar qué es lo que hará el partido en el ámbito económico si es que logra llegar al poder. Era la única función que realizaba como vocero. Increíblemente, esa función de vocero económico, le hace del programa del partido político, lo convirtió como acto de magia en parte de la estructura financiera y la captación de fondos del partido. Simple y llanamente, esa prueba, ser vocero económico, y esa condición, ser vocero económico, la única que sostiene el fiscal para constituir una supuesta organización criminal, es absolutamente inviable para una sentencia condenatoria. No tengo más que decir respecto a una organización criminal del 2011 que no acuerda ni supone mayor diseño desde la perspectiva de la acusación. No tengo más que decir sobre una organización criminal que debe ser la única organización criminal que no se convierte en partido, sino un partido que se convierte en organización criminal. Lo que buscan las organizaciones criminales es lograr legitimidad desde la perspectiva de un presupuesto de fachada. Acá es exactamente al revés, pero en cualquier supuesto, y más allá de esa tesis creativa, por cierto, el señor Klimper no tiene absolutamente ninguna relación con la estructura y el funcionamiento del partido en el año 2011. En el ámbito de la autoría material de lavado de activos, señores jueces, lo que se le imputa al señor Klimper es haber trasladado dinero recibido por Jaime Yoshiyama hacia Corporación Radial y hacia RPP. ¿Qué se hizo con ese dinero según la propia tesis fiscal? Pagar una deuda. ¿Y qué es lo que va a traer el señor fiscal a este juicio? A personas, testigos de cargo, que van a sostener que en ningún momento pensaron que el dinero recibido en efectivo era dinero de origen ilícito. Van a traer testigos que son los aportantes privados del partido. De hecho, entre ellos se ha hablado de Dionisio Romero, de Martín Pérez, que no van a sostener bajo ningún contexto, ni van a dar ninguna explicación de cuál es el fraude en la administración de personas jurídicas que cometieron. Es evidente, como han dicho las personas que me preceden, mis colegas que me preceden, que estamos ante una gran debilidad del caso. Es materialmente imposible establecer, primero, que el dinero que se usó en la campaña, en efectivo, maletín en mano, repetía el fiscal, es de origen delictivo. Pero en el caso del señor Klimper es mucho más difícil de establecer, imposible de establecer, que se debía presumir su origen delictivo. Y voy a volver al inicio de la locución. La infracción de una ley electoral, señores magistrados, no es un delito. No lo era en el año 2011, no lo era en el año 2016. El financiamiento ilegal de partidos no era un delito en el año 2011 y no lo era en el año 2016. Desde esa perspectiva, lo que habría hecho, según la imputación fiscal del señor Klimper, es trasladar un dinero para pagar una deuda de quienes reconocen que saldaron esa deuda y quienes reconocen que nunca dudaron de la licitud del dinero. La única tesis que mantiene el fiscal para sostener que mi cliente cometió un delito de lavado de activos es el símbolo del dinero en efectivo. Recibir dinero en efectivo, señores magistrados, es para el fiscal un indicio único. Es decir, basta que alguien entregue dinero en efectivo, una gran cantidad de dinero en efectivo. Había que preguntar si para el Dionisio Romero es una gran cantidad. Las cantidades son según la percepción de quien tiene un determinado patrimonio. Pero resulta que recibir dinero en efectivo constituye un indicio único para condenar a alguien por lavado de activos. Es evidente que no. Y es evidente que estamos frente a un caso donde no solamente tenemos un conjunto de contraindicios que destruirían ese indicio único, sino que estamos ante un caso que tiene una explicación alternativa. Y esa explicación alternativa era que miembros del partido, en el que no estaba el señor Klimper, lo que estaban haciendo era utilizar dinero en efectivo por violar una ley electoral. Si eso se demuestra en este caso, se habrá demostrado un ilícito administrativo. Si eso se demuestra en este caso, se habrá demostrado un financiamiento ilegal de partidos. Pero lo que no se podrá demostrar
es un delito de fraude en la administración de personas jurídicas, porque los testigos de cargo del señor fiscal sostienen que no hubo delito de fraude en la administración de personas jurídicas y que el dinero era lícito. Habrá que preguntarse si son testigos de cargo y habrá que preguntarse también si son testigos propios o impropios en el desarrollo del juicio oral. La relación del señor Klimper en el año 2011, la supuesta relación del señor Klimper en el año 2011 con el financiamiento, la captación de fondos del partido, es algo que va a ser imposible de demostrar. Tesorería va a confirmar, los miembros de la tesorería del partido van a confirmar en este proceso que el señor Klimper nunca participó del área financiera. El señor Klimper nunca tuvo conocimiento, si es que acaso ocurrió, acerca de Odebrecht. El señor Klimper era enemigo de Odebrecht por un artículo publicado en la prensa contra Odebrecht. Por lo tanto, era materialmente imposible que alguien le dijera al señor Klimper que se había captado fondos de Odebrecht, si es que eso ocurrió. El señor Klimper no tiene absolutamente ninguna relación en la captación de fondos del señor Rasmussen y no tiene absolutamente ninguna relación en la captación de fondos de Credit Corp. El señor Klimper, en el año 2011, no tiene absolutamente ninguna relación con el eje central de la Fiscalía. El eje central de la Fiscalía para supuestamente acreditar el lavado de activos es el conocimiento de los falsos aportantes. Hay un abogado conocido en medio de comunicación que dice, la ropa limpia no hay que lavarla. Y desde esa perspectiva, los falsos aportantes, si es que existieron, lo que pretendían era violar la ley electoral, era permitir realizar aportes por encima del límite que establecía la ley. Pero el dato fundamental para el señor fiscal es que el conocimiento de la existencia de los falsos aportantes convierte a las personas imputadas, acusadas en este caso, en personas que conocían del modelo o el modo con el que se pretendía lavar el dinero. Lavar ropa limpia, probablemente. Pero independientemente de esa situación e independientemente de esa discusión jurídica, hay un dato fundamental. No hay un medio de prueba que vincule al señor Klimper con los supuestos falsos aportantes. Los falsos aportantes no lo conocieron. El diseño de los supuestos falsos aportantes no fue comunicado al señor Klimper. El señor Klimper nunca participó del modelo en el que se pretendía justificar el ingreso de dinero al partido. ¿Cómo alguien que no tiene ninguna relación con los falsos aportantes, eje central de la Fiscalía para determinar el conocimiento o el deber de presunción del supuesto origen delictivo del dinero, puede ser acusado por 30 años? Exactamente lo mismo, o algo muy similar, por decirlo de alguna manera, ocurre en el año 2016. En el año 2016 ya no se coloca al señor Klimper fuera de la cúpula, se le coloca dentro de la cúpula. ¿Por qué se coloca al señor Klimper dentro de la cúpula? Por una sola razón. El señor Klimper es secretario general del partido. El 20 de mayo del 2016, el proceso electoral acaba el 5 de junio del 2016. Es decir, lo que se pretende sostener es que la condición de secretario general lo convierte otra vez en un actor fundamental de la captación de fondos 2 semanas antes de que acabe el proceso electoral. ¿Cómo puede una persona que está 2 semanas en un cargo tener el control de la captación de fondos del partido? ¿Cómo puede una persona que está 2 semanas en un cargo tener conocimiento sobre las finanzas del partido? ¿Cómo puede estar una persona 2 semanas en un cargo y conocer que la declaración que hace el partido, aun cuando la suscriba, desde la perspectiva del principio de confianza, es una declaración falsa ante las autoridades administrativas? Otra vez estamos frente a un escenario donde se construye una organización criminal sobre la base de una teoría ciertamente curiosa. Si eres miembro del partido y si eres más o menos visible porque has sido ministro o porque sales en los medios de comunicación como vocero, entonces eres parte de la organización criminal. ¿Cómo le llamo a esa parte importante de la organización criminal? Cúpula. ¿Qué es una cúpula? Hasta ahora no sé entenderlo. Lo que sí sé es que esos miembros de la cúpula no se reunían con Klimper, no tomaban decisiones con Klimper, que nadie sostiene que el señor Klimper coordinó y dispuso. Siempre repite lo mismo el fiscal para justificar la organización criminal o la autoría mediata. Coordinaron y dispusieron, coordinaron y ordenaron, coordinaron y dispusieron. Bajo esa premisa establece que hay una organización criminal o que hay una autoría mediata sobre todos los hechos no imputados materialmente al señor Klimper. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No basta crear una narrativa de esa naturaleza.
Porque yo sostengo que tú eres parte de una cúpula y eres responsable de todos los actos de la organización. Porque yo sostengo que tú eres parte de una cúpula, cosa que tampoco pruebo, eres responsable de toda la organización. Otra vez, el eje central del supuesto conocimiento del origen delictivo del dinero son los falsos aportantes. ¿Qué prueba hay en este proceso o presentará el fiscal de que el señor Klimper conocía el modelo de los falsos aportantes, conoció algún falso aportante, ordenó que existieran falsos aportantes? Absolutamente ninguna. Pero en el caso puntual del señor Klimper de 2016 ya no se le imputa un traslado de dinero, se le imputa haber recibido del señor Dionisio Romero por parte de una compañía que no es Credit Corp, es Inversiones Piuranas, un dinero para la campaña. Otra vez, la tesis del fiscal, una sola tesis. Como el señor Klimper estuvo en esa reunión y se recibió dinero en efectivo, el lavado de activos. ¿Qué sostiene el testigo de cargo del señor fiscal, Dionisio Romero y Martín Pérez, que ese dinero era lícito? ¿Sostienen Dionisio Romero y Martín Pérez que ese dinero fue parte de un fraude en la administración de la persona jurídica? Como bien ha dicho el doctor Abanto, ¿existe una investigación por fraude en la administración de personas jurídicas? Sí, ha sido archivada. Hay una acusación. ¿Por qué no están acá si se les consideraba parte del proceso de lavado de activos? ¿Por qué son testigos de cargo en este proceso y no lo son como imputados quienes entregaron el dinero y en el caso de las corporaciones radiales porque son los destinatarios finales? Y no se equivoquen, no estoy diciendo que deberían estar acá, estoy sosteniendo que es justo que no estén acá porque acá no hay dinero ilícito. No tengo absolutamente ninguna duda de que el banco más grande del país y la corporación ligada al banco más grande del país es quien más dinero lícito tiene en este país. Por lógica elemental, tener que presumir o deber presumir que el señor Dionisio Romero tiene dinero ilícito es ciertamente una operación creativa. Pero más allá de lo que pensemos o lo que querramos creer, no habrá persona en este juicio que sostenga que ese dinero fue consecuencia de fraude en la administración de personas jurídicas. El único que lo dirá es el fiscal, pero el fiscal no lo tiene que decir, lo tiene que probar. Y no puede probarlo porque ni siquiera cita el numeral del artículo 198 de fraude en la administración de personas jurídicas, ni siquiera construye la hipótesis del fraude en la administración de personas jurídicas, ni siquiera desarrolla los elementos del tipo del fraude en la administración de personas jurídicas. Repite que se violan reglas de la SUNAT. ¿Qué tributo se dejó de pagar? Repiten que se violan reglas bancarias. ¿Qué regla bancaria forma parte del elemento del tipo del fraude en la administración de personas jurídicas? ¿Ante qué tribunal estamos? ¿Ante uno administrativo que tiene que revisar una ley electoral o ante uno penal que tiene que revisar una infracción a la ley penal? ¿Puede el fiscal establecer que la recepción por parte del señor Dionisio Romero, quien sostiene y sostendrá en este juicio oral que era dinero de una empresa familiar y que toda la familia estaba de acuerdo con el aporte, puede sostener que el señor Klimper debía presumir que ese dinero era ilícito? Las razones expuestas por los propios testigos de cargo, permítame las comillas, son seguridad, que no querían aparecer y que querían evitar las represalias en caso de ganar al candidato opositor. Es la historia de los aportantes, personas jurídicas, empresas privadas. Podemos estar de acuerdo o no con eso. Puede existir un reproche social, yo lo reprocho, pero el reproche que discutimos acá es un reproche de naturaleza penal. Y lo que tenemos que establecer, y el fiscal no está en capacidad de establecer, es que existió un delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Porque aquel que consiente hacer con su patrimonio lo que considera es un acto beneficioso para su compañía, no comete delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Inversiones Piuranas, que es lo que se le imputa al señor Klimper, es una empresa familiar. Es una empresa donde es perfectamente posible hacer una consolidación de dividendos como se hizo en el ámbito de la Ley General de Sociedades. Y allí donde una empresa familiar, todos están de acuerdo en realizar un aporte, cual fuere el aporte, no hay fraude en la administración de personas jurídicas, porque esta no es una empresa pública, como lo es, por ejemplo, Predicor, público entendido desde la perspectiva de que cotiza en bolsa, desde luego.
acabo con la autoridad inmediata y voy a hacer... tengo 2 puntos adicionales. El penúltimo es la autoridad inmediata. Con la autoridad inmediata no tengo mayores elementos que decirles que no entiendo muy bien la imputación. Y a pesar, decía el señor fiscal que nosotros habíamos realizado defensa ineficaz, yo le aseguro que no lo hicimos, le aseguro que lo peleamos. Pero hay jueces de la investigación preparatoria que realizan su función y que no la realizan. A ver, la autoridad inmediata en este caso es una suerte de juego de las sillas. Es decir, hay 2 cúpulas y cada vez que se le imputa autoridad material a algún miembro de la supuesta cúpula, todos los demás son responsables. ¿Por qué? Porque sí. Porque lo que ha hecho es inundarnos a todos de un conjunto de imputaciones para que nuestro trabajo sea más difícil. Y repite la frase, como eran parte de la cúpula, coordinaron y dispusieron. ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿Qué prueba tiene de que Klimper ordenó a Yoshiyama, Yoshiyama ordenó a Klimper? Lo que se hace es una regla increíble de situar todas las imputaciones penales en un cajón desastre donde se hace responsables a todos bajo una narrativa. Coordinaron y dispusieron que no prueba. No prueba porque el señor Klimper nunca estuvo en una reunión de partido, nunca estuvo en Bucarest, nunca formó parte de las organizaciones, nunca se reunió con el Consejo Nacional de Magistratura, ni con los congresistas, ni tuvo ninguna reunión en la que se tratara de publicar una ley, ni sabe quiénes son los cuellos blancos. Esa es la realidad. Lo que se hace es crear un cajón desastre para establecer que las figuras más públicas ligadas al fujimorismo sean responsables por todos los actos supuestamente cometidos en el partido. Y eso convierte, a mi entender, un dato que es demasiado peligroso, que si formas parte del partido has cometido todos los delitos que al partido se le impute. Es decir, eso forma parte de entender que formar parte de un partido político es formar parte de una organización criminal y peor aún, ser autoridad inmediata por cualquier irregularidad que se cometa dentro. Eso no solamente no se puede probar y no se va a poder probar en este proceso porque no habrá nadie que se indique a Klimper como parte de la cúpula. Lo más importante es que eso no es la autoridad inmediata. La autoridad inmediata efectivamente no puede haber ejecutor material y el hombre de atrás al mismo tiempo. La autoridad inmediata requiere niveles de distribución de roles, funciones, jerarquías que el fiscal no explica. Pero no importa, ya que no explique, estamos acá y esto es un juicio oral. No prueba, no va a poder probar. Quiero acabar con un último punto que a mí me parece sumamente grave. El señor doctor Astudillo me parece que fue efectivamente a presentar un escrito y efectivamente yo entiendo que esto había que hacerlo oralmente y efectivamente no interrumpí al señor fiscal porque soy incapaz de interrumpir un alegato de apertura y he esperado hasta el alegato de clausura. Hasta mi alegato de apertura. Y he tenido que esperar hasta mi alegato de apertura mientras Frecuencia Latina ha tenido que sacar 5 comunicados diciendo que lo que dice el fiscal es falso. Pero yo no voy a discutir si lo que dice el fiscal es falso o no es falso. Lo que voy a decir es que no es parte de este proceso. La alusión que ha hecho, y yo le concedo el espacio y la posibilidad para que se retracte, porque no voy a discutir acá verdad o falsedad, voy a discutir objeto procesal. Lo que ha sostenido en relación a una supuesta entrega de dinero del señor Klimper a Frecuencia Latina no es parte de la formalización, no es parte de las diligencias preliminares, no es parte de la acusación y no es parte del autoenjuiciamiento. La imputación respecto de que el señor Klimper entregó maletines de dinero a Frecuencia Latina no es parte de la formalización, no es parte de la acusación, no es parte del control, no ha sido parte del etapa intermedia, no ha sido parte del enjuiciamiento. Lo pueden confirmar en cualquier momento cuando ustedes quieran. Eso es una irregularidad bastante grave porque es una acusación manifiestamente sorpresiva y porque es una acusación que no está sometida a control. Y yo, personalmente, nunca había visto eso en un juicio oral. Frecuencia Latina, que tenía que salir con un comunicado a decir que eso es falso porque se enteró, como nos enteramos nosotros, en su alocución oral. Por lo tanto, no puede traer ningún testimonio de un hecho que no formó parte de la investigación. Punto. No voy a discutir su falsedad, es falso, pero no lo voy a discutir. Y creo que hay que ceñirnos a la acusación y al autoenjuiciamiento y que ese tipo de acusaciones sorpresivas convierten a esta acusación en la acusación número 23. Y no puede suceder algo como eso ante un tribunal como este y en un juicio oral de la importancia que este tiene.
El proceso penal, el juicio oral que nos sucede, donde vamos a batallar, puede acumular pruebas de un financiamiento ilegal de partidos. El señor Clipper nunca tuvo nada que ver con el financiamiento ilegal. Pero lo mucho que podrá probar, si es que lo prueba, es que existió una violación a la ley electoral. Y yo pediré al final de ese juicio oral que se mantenga la postura que este tribunal y todos los tribunales de este país defienden, que la ley penal no se aplica retroactivamente y que el financiamiento ilegal de partidos no era delito en el año 2011 y en el año 2016. Por lo tanto, acabo como empiezo. El fiscal podrá tener 1000 toneladas de pruebas de un hecho atípico en el 2011 y 2016. El fiscal podrá probar falsos aportantes que nunca conocieron al señor Klimper. Pero lo que no podrá probar el fiscal, lo que no podrá hacer el fiscal, es retroceder en el tiempo. No podrá viajar al año 2011 a crear un financiamiento ilegal de partidos, un delito de financiamiento ilegal de partidos que en el 2011 y en el 2016 no existía. Lo que hace es forzar la figura en el supuesto fraude de administración de personas jurídicas que tampoco está en capacidad de probar, porque sus testigos de cargo nunca reconocen que el dinero que aportaron lo aportaron de la perspectiva de un origen delictivo. Lo único que tiene es que supuestamente se entregó dinero en efectivo. Si el dinero en efectivo fuera un indicio único y fuera razón suficiente para condenar de la perspectiva de lavado de activos, entonces eso sería no solo no comprender la ley penal, sino no comprender que estamos frente a un caso donde existía una gran razón para que aportantes presentaran dinero en efectivo al partido y aportaran. Razones que han expresado, razones que siguen expresando. Los testigos supuestamente de cargo que presentará el fiscal son, desde la perspectiva del origen delictivo o supuesto origen delictivo del dinero y desde la perspectiva del deber de presunción del origen delictivo del dinero, testigos de descargo del señor Klimper. Porque lo que se sostendrán es que el dinero que recibieron era lícito. Porque lo que sostendrán es que el dinero que entregaron era lícito. Y porque justificarán las razones de por qué entregaron ese dinero en efectivo, y esa única razón será violar una ley electoral. Este es un juzgado colegiado encargado de sancionar infracciones a la ley electoral. Este es un juzgado colegiado encargado de sancionar infracciones a la ley administrativa, o este es un juzgado colegiado encargado de sancionar infracciones a la ley penal. Jura no vicuria, yo sé que ustedes saben la respuesta, y esa es la respuesta por la que pediré la absolución de mi defendido cuando corresponda. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a escuchar al doctor Percy García Cabero. Doctor, escuchamos. Muchas gracias, señores jueces. ¿Mejor? Un ratito. Sí, doctor del Río, por favor, disculpe, para que le pueda restar el micrófono. Sí, el libro. Nunca mejor usado el código. Ah, el libro. Para que se pueda ver, escuchar mucho mejor. Muchas gracias, señores magistrados. Yo también conozco efectivamente la norma que establece que todos los pedidos se hacen efectivamente de forma oral, pero a veces también me quiero someter a las reglas del juicio y sé que en unos alegatos de apertura uno tiene que efectivamente hacer una breve exposición de su teoría del caso y sobre todo de las promesas probatorias. Pero nosotros entendimos que era necesario presentar un escrito precisamente para poder habilitar en esta etapa de alegatos de apertura la posibilidad de efectivamente discutir unas irregularidades que nosotros hemos visto, no nos sorprende porque lo hemos visto a lo largo de toda la etapa intermedia, en relación a la forma en la que se está manejando la imputación específica contra mi patrocinado. En ese sentido, yo quiero partir mis alegatos de apertura con una solicitud al colegiado que se base en una promesa que el colegiado hizo cuando resolvió nuestro escrito de inviabilidad para poder pasar a juicio oral, de que serían muy rigurosos con la determinación de la imputación específica por parte del Ministerio Público en los alegatos de apertura y evidentemente luego en el devenir del juicio oral. Y precisamente amparado en esa promesa y en esa también expresión propia de un debido proceso y del derecho a la defensa, nosotros solicitamos que este colegiado ordene a la Fiscalía centrarse en la imputación que específicamente se ha hecho contra mi patrocinado
en la acusación del 19 de marzo del 2022, que es la que ha recogido el auto de enjuiciamiento y que constituye la cabeza de este juicio. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué nosotros solicitamos eso? Porque además de mantener las imprecisiones que ha mantenido a lo largo de todas las acusaciones y sus 22 versiones, ha incluido hechos que, la verdad, no estaban en ninguna de las 22 versiones de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público en sus etapas subsanatorias. Con lo cual, ahora tenemos una 23ª acusación. Si ya no bastaron 22 acusaciones, sino que existen 23 acusaciones, o por lo menos 23 relatos acusatorios al respecto. Y yo no quiero que se quede esto en una mera afirmación general, sino que quiero hacer puntualizaciones muy determinadas para que ustedes puedan efectivamente constatar cómo el Ministerio Público se ha apartado de la tesis que defendía o que mantenía en la acusación del 19 de marzo de 2022, que constituye y que está, digamos, incluida como imputación específica que hacen contra mi patrocinado Arsenio Oreguardia. ¿Qué ha dicho el Ministerio Público en sus alegatos orales? Bueno, ha dicho que Keiko Fujimori ordenó a Jaime Yoshiyama a que busque a Arsenio Oreguardia para amenazar a los testigos. Bueno, eso no está en ninguna parte de la imputación específica hecha contra mi patrocinado en la acusación del 19 de marzo de 2022. En esta acusación, lo que hay es en la página, en el folio 4354, la indicación de Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa coordinaron presionar a los testigos para que efectivamente, o inducir a los testigos para que ellos, digamos, relaten o digan que aportaron cuando en realidad no aportaron. Y además en el folio 4348 dice que Vicente Silva Checa coordinó con los abogados del estudio de Arsenio Oreguardia, incluido don Arsenio Oreguardia, los actos de obstrucción a las investigaciones. Es decir, ¿cuál es la historia aquí? ¿Cuál es la tesis? Keiko Fujimori ordenó a Yoshiyama que busque a Arsenio Oreguardia para que ellos presionen a los testigos, o Keiko Fujimori coordinó con Silva Checa y Silva Checa a su vez se encargó de coordinar con todos los abogados del estudio de Oreguardia, incluido don Arsenio Oreguardia, para que se hagan las presiones o las inducciones a los testigos. Otro hecho, indicó que el señor Pierre Figari coordinó con los abogados del estudio Oreguardia para que realicen supuestos actos de obstrucción a la justicia en Nueva Cajamarca, San Martín. Eso no está no solamente no está en la acusación específica, no está en ninguna de las 22 versiones o 22 escritos relacionados a la acusación. O sea, esa es la 23ª hipótesis que el Ministerio Público está desarrollando en contra de mi patrocinado. El señor Pierre Figari nunca ha sido mencionado en la acusación, ni en la acusación específica, ni en ninguna de las otras acusaciones, como una persona que haya tenido algún tipo de coordinación con el estudio Oreguardia y sus abogados para ejercer actos de presión en Nueva Cajamarca, San Martín. En sus alegatos de apertura, ha dicho el señor fiscal que Arsenio Oreguardia instruyó a sus abogados para que obstruyan a las investigaciones, pero en su acusación, en la acusación y en la imputación específica de la acusación del 19 de marzo de 2022, no establece, ni de agosto, perdón, no establece ningún tipo de indicación sobre una labor de instrucción o de orden realizado por mi patrocinado en relación a los abogados que componen su estudio, que dicho sea paso son 2 y no 6 como lo pretende el Ministerio Público. De hecho, lo que dice la acusación específica de la acusación del 19 de agosto del 2022 es que mi patrocinado, en concertación y reparto de funciones, indujo a los testigos a que declaren falsamente, pero no establece ninguna indicación específica de que él realizó una orden, una instrucción, ¿no? Porque además ni siquiera establece algunas circunstancias sobre ese supuesto hecho. ¿Qué más ha dicho en sus alegatos orales el señor? Bueno, que efectivamente se ha hecho instrucciones a los testigos, inducciones a los testigos en las declaraciones que estos prestaron en la zona de Nueva Cajamarca, San Martín, cuando eso fue objeto de control de la investigación, de control de la acusación a nivel de etapa de control, y efectivamente en la acusación, que supuestamente es la recogida por el auto de enjuiciamiento, se excluye expresamente como precisión de la misma fiscalía los casos referidos a inducciones a testigos en San Martín, Nueva Cajamarca. Es decir, está reintroduciendo en sus alegatos orales algo que en etapa de control de acusación fue descartado. Y es que el estudio Oreguardia y obviamente mi patrocinado no tuvieron ningún tipo de participación en la supuesta inducción a los testigos que declararon en Nueva Cajamarca, San Martín. Pero el fiscal lo reintroduce en sus alegatos de apertura.
¿Qué ha dicho también el fiscal en sus alegatos de apertura? Bueno, ha dicho que Arsenio Oreguardia amenazó, es coautor no ejecutivo del delito de obstrucción a la justicia por haber amenazado a los testigos para que declaren falsamente sobre sus aportes en las campañas 2011-2016. Si se van, señores jueces, a la acusación del 19 de agosto del 2022, que es la que recoge el autoenjuiciamiento, y van a la parte donde está la imputación específica contra mi patrocinado, no existe una mención, una palabra que pueda acercarse siquiera al término amenaza. Es decir, ni siquiera está el término amenaza, pero ni siquiera alguna palabra sinónima, cercana a la amenaza. ¿Qué es lo que dice la acusación en su imputación específica? Que indujo a los testigos, no que los amenazó. Y como sabemos, la amenaza es una cosa y la inducción es otra cosa. Una amenaza no implica inducción, una amenaza implica instrumentalización. Una inducción implica convencer por diversos mecanismos a una persona a realizar un determinado comportamiento. Y no solo eso, sino que además en su introducción política a los alegatos de apertura se trajo como un dato relevante el hecho de que miembros del estudio Oreguardia habrían participado en la elaboración de proyectos de ley para modificar la ley de crimen organizado y de esa forma beneficiar a las personas que en ese momento se encontraban siendo investigadas. Independientemente de que eso es falso, porque el doctor Eduardo Alcócer y el doctor Frei Valenzuela precisamente relataron lo contrario. Yo no entiendo por qué se puede hacer la promesa si es que se sabe que ellos han declarado que en lo absoluto han participado realizando modificaciones a la ley de crimen organizado para poder beneficiar a las personas investigadas, sino que la pregunta que nos hacemos es ¿qué pertinencia tiene esto en una imputación por obstrucción a la justicia a unos testigos? ¿Qué relación y qué vinculación tiene eso? Ninguna. Entonces, como ustedes pueden ver, señores miembros de este colegiado, lo sucedido muestra cómo esta acusación, cómo esto que nos está llevando a juicio, y específicamente a mi patrocinado, con 82 años lo está llevando a juicio, es una imputación que no solamente es imprecisa, sino que además es una imputación que va cambiando y va modificándose según un poco quizás los momentos procesales. No sé si esto es producto de algún tipo de estrategia, obviamente no conforme a las reglas del debido proceso, o en todo caso simplemente es a la falta de claridad sobre lo que finalmente se está trayendo a juicio. En uno y en otro caso, el hecho es, señores jueces, que no podemos nosotros permitir que el Ministerio Público en unos alegatos de apertura introduzca hechos que no han sido contenidos en ninguna parte de la acusación o peor aún, los modifique. Con lo cual, nuevamente reitero, y creo que aquí también el propio doctor Gonzalo del Río ha hecho la indicación específica en relación a los supuestos pagos que se habrían hecho en un medio de comunicación y que se le imputa a su patrocinado, que se controle rigurosamente, como fue promesa de este colegiado, que el Ministerio Público se ciña a lo que establece la imputación específica de su acusación del 19 de agosto del 2022, que es la acusación que ha sido recogido en el auto de enjuiciamiento. Y haciendo esta precisión y por lo tanto determinando que claramente el objeto del proceso, aunque entendemos que con bastantes deficiencias es la acusación del 19 de agosto del 2022, yo voy a hacer mis alegatos de apertura. Los alegatos de apertura van a estar referidos no a la historia que nos ha contado el señor fiscal en sus alegatos de apertura, sino en la imputación específica que está contenida en la acusación del 19 de agosto del 2022 y que es, reitero, la que ha sido tomada por el auto de enjuiciamiento. ¿Qué imputación se le hace a mi patrocinado de manera específica en la acusación del 19 de agosto del 2022? Bueno, se le atribuye, y quiero ser puntual en este punto, se le atribuye porque la Fiscalía no lo ha hecho sus alegatos orales, así que déjenmelo hacerlo por lo menos para tener claro lo que habría que contradecir al respecto. Se le atribuye a Arsenio Oreguardia en su condición de abogado y conductor del estudio Oreguardia, con conocimiento y voluntad, es decir, entiendo que quiere decir dolo, haber inducido a testigos para que presten un falso testimonio ante la autoridad en el trámite de las investigaciones preliminar del caso, ¿no? Es decir, no dice amenaza, dice induzca a testigos, no utiliza la palabra amenaza. En el trámite de investigación preliminar del presente caso, que quienes deberían declarar en relación a las presuntas operaciones realizadas por el partido político Fuerza Popular 2011 durante las campañas electorales del 2011 y 2016. Esto obviamente centrado a las declaraciones en Lima, no de Nueva Cajamarca. Y aquí viene una parte importante: conducta ilícita realizada en concertación y reparto de funciones con los abogados coacusados, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Mariana Gomero Calero y Juliana Loza Ábalos. Esa es la imputación específica que se hace a mi patrocinado. Y eso es lo que en principio tendría que probar el Ministerio Público a lo largo de este juicio. No una amenaza, que no está contenido, no inducciones a testigos en Nueva Cajamarca, que no están contenidos,
no instrucciones, porque hablan aquí de una concertación y reparto de funciones que luego finalmente ni siquiera precisa, sino, no las instrucciones, sino específicamente cuál habría sido ese reparto o esa concertación tal cual como está contenida en su imputación específica. Y aquí me quisiera ya centrar en los alegatos propiamente abordando la parte de la cuestión facti y la cuestión juris, la cuarta facti en cuanto a la promesa probatoria. ¿Qué puede esta defensa prometerle a este colegiado? Como también parte legitimada a poder actuar y presentar pruebas. Pues no le puedo prometer nada. No puedo hacerle ninguna promesa probatoria. ¿Y por qué no puedo hacerle ninguna promesa probatoria? Porque no tengo posibilidad de probar nada. ¿Y por qué no puedo probar nada? Porque la imputación del Ministerio Público no me lo permite. Porque el nivel de imprecisión que tiene el Ministerio Público en esta imputación no me permite ejercer ningún tipo de defensa. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por muchas razones. El Ministerio Público en su acusación no ha descrito cómo han sido las reuniones entre Vicente Silva Checa y los miembros del estudio Oreguardia, el doctor Arsenio Oreguardia, para poder determinar o inducir a los testigos a declarar falsamente. No nos indica cómo, cuándo, dónde, con quiénes, cuántas veces, si se reunió con 1, con 10, con 20, con 30, 3 veces, 10 veces, dónde, cómo. Si el Ministerio Público no hace esa determinación, ¿cómo yo voy a probar, por ejemplo, que el día que el Ministerio Público dijo que se reunió mi patrocinado se encontraba en Japón? ¿O se encontraba en Piura? ¿O cómo podría yo decirle, por ejemplo, que los días en los que el Ministerio Público dice que se realizó la coordinación entre Vicente Silva Checa y mi patrocinado, no sé, las supuestas personas presentes ahí se encontraban en otro sitio? ¿Cómo voy a poder yo a nivel probatorio descartar la hipótesis fácticas del Ministerio Público si solamente dice coordinó? ¿Cómo? Vaya usted a saber. No puedo prometerles probatoriamente nada, señores miembros del colegiado, porque no tengo posibilidad de discutir probatoriamente algo que está formulado en niveles de abstracción. No hay un hecho concreto, histórico, determinado. Claro, y seguramente se vendrá con el San Benito de es que es un acto clandestino. El acto clandestino no significa que no se tenga que formular como hipótesis fáctica. El acto clandestino significa que no tengo prueba directa, porque es clandestino. Con lo cual tengo que construirlo con prueba por indicios. Pero tengo que narrar ese hecho clandestino. ¿Acaso en la violación sexual, que por ejemplo es un delito clandestino, no tenemos que definir cuándo se violó, cómo se violó, de qué forma se violó? Por supuesto que tenemos que hacerlo. Bueno, pues de la misma forma, si esta coordinación entre el señor Silva Checa y el señor Arsenio Oreguardia para presionar a los testigos se realizó, bueno, que me diga cómo, cuándo, dónde. ¿Quiénes participaron? 1, 2, 3 veces, 10 veces, él solo, con más personas. ¿Quiénes eran las otras personas? Que son hechos obviamente también relevantes. Tampoco voy a poder prometer nada probatorio en relación a la acusación que hace el Ministerio Público específica contra mi patrocinado, nuevamente en la acusación de agosto del 2022, cuando dice que Arsenio Oreguardia indujo a los testigos en concertación y reparto de funciones con los miembros del estudio Oreguardia. ¿Y por qué? Porque no puedo probar algo que el Ministerio Público no ha dicho. Porque no ha dicho cuál es la función que en el reparto tuvo que hacer mi patrocinado. ¿Cómo fue? ¿Se reunieron? ¿Se juntaron? ¿En qué sitio? ¿Dónde? ¿Cómo se repartieron? ¿Se reunieron 1 vez, 2 veces, 3 veces? ¿Cuál fue la función que específicamente le correspondió al doctor Arsenio Oreguardia? ¿Cómo voy a poder decir que eso no es verdad porque el señor Arsenio Oreguardia no estaba aquí, estuvo allá, o porque en ese momento estuvo en una reunión familiar? Traer testigos que digan en ese momento era imposible, porque no tengo el dato fáctico para poder discutirlo probatoriamente. Porque la imputación es una imputación genérica, ¿no? Como decir, A mató a B, el imputado mató a la víctima. Ya, ok, pero ¿cómo lo mató? ¿Dónde lo mató? ¿De qué forma lo mató? Si no, no voy a discutir, me genera imposibilidad de defensa en términos probatorios. En el control de acusación se le pidió que haga una precisión sobre la forma y modo en la que mi patrocinado habría hecho esta supuesta inducción a los testigos. Y el Ministerio Público, en esta acusación del 19 de agosto del 2022, estableció que iba a hacer la precisión ¿cómo? Copiando la respuesta que el señor Jorge Yoshiyama Sasaki, colaborador eficaz, ya revelada su identidad, hizo en relación a estas reuniones. Y no que el Ministerio Público la copió, ni la hizo suya, no. Le sacó un screenshot, es decir, ha copiado en términos literales y ha anexado, para hacer esa precisión, lo que dice el señor Jorge Yoshiyama Sasaki en relación a las reuniones tenidas en el estudio Arsenio Oreguardia.
Si uno revisa, señores jueces, esa declaración, va a determinar que el señor Jorge Yoshiyama Sasaki dijo: yo me reuní una sola vez con Arsenio Oreguardia. Y en esa reunión me informaron que eran abogados del partido Fuerza Popular, cuál era la fiscalía que estaba a cargo de esa investigación y que en la etapa en la que estábamos estaban llamando a declarar los testigos. Esa es la única indicación que hizo Jorge Yoshiyama Sasaki en relación a la reunión que tuvo con mi patrocinado. De hecho, y le doy un dato, todos los testigos han declarado que no conocen a mi patrocinador. O sea, todos sus inducidos, sus amenazados en informe oral, pero todos han dicho que no conocen al doctor Arsenio Oreguardia. El único que dice que lo conoce es Jorge Yoshiyama Sasaki. Y ha dicho que la única vez que se reunió fue para tener una reunión con el tenor que yo acabo de mencionar. Entonces, ¿voy a poder discutir yo probatoriamente eso? ¿Qué tengo que discutir probatoriamente eso? Si es verdad. Es verdad. No sé si la reunión, pero es verdad que era abogado de Fuerza Popular, que es verdad que en ese momento se encontraba ante la 26 Fiscalía de Lima, que es verdad que en ese momento se estaban llamando a declarar a los testigos. Por supuesto que es verdad. ¿Pero eso es obstrucción a la justicia? Por todo lo anterior, señores magistrados, lo único que va a suceder, lo único que se puede esperar probatoriamente, y esto sí es una promesa, es que vamos a demostrar que el Ministerio Público no tiene prueba de nada, porque simplemente lo que ha hecho es una descripción genérica, sin ningún tipo de determinación de hechos concretos. No tiene ninguna prueba por el cual pueda vincular a mi patrocinado Arsenio Oreguardia como un inductor, como una persona que indujo a testigos a declarar falsamente. Lo único que en todo caso va a poder probar es que el doctor Arsenio Oreguardia es conductor del estudio Arsenio Oreguardia. Sí, eso lo va a poder probar, ¿no? Va a poder probar también seguramente que dos de los abogados, que son el doctor Edward García Navarro y Luis Lazo, formaban parte del estudio cuando sucedieron los hechos. Sí, lo podrá probar. Ahora, no sé cómo va a poder probar que Lorena Gamero, Juliana Loza, ¿no? y el doctor, la doctora Danae, bueno, Danae ni siquiera está incluida en la acusación, puedan formar parte del estudio Oreguardia. Va a poder probar que el señor Vicente Silva Checa realizó asesoramiento corporativo al estudio Oreguardia. Por supuesto que lo va a poder probar. Eso sí, claro que lo va a poder probar. Porque efectivamente es verdad. Y va a poder probar que el doctor Arsenio Oreguardia y su estudio fue abogado de Fuerza Popular durante las investigaciones. Por supuesto que lo va a poder probar. Eso es lo que va a poder probar. Ahora, el salto lógico, probatoriamente hablando, de eso a una obstrucción a la justicia por inducción a los testigos, permíteme tener serias dudas sobre esa posibilidad. Los testigos van a declarar, señores magistrados, todos, porque ya lo declararon, que no conocen a Arsenio Oreguardia. Y que el único que lo conoce es Jorge Yoshiyama Sasaki, con las indicaciones que ya antes he indicado. Y con la narración específica a la que ya antes he hecho referencia. Arsenio Oreguardia ha declarado que es efectivamente el conductor del estudio Oreguardia. El señor Edward García Navarro, abogado también del estudio, ha declarado que él es el jefe dentro del estudio de Oreguardia. Y eso no dice nada sobre algún tipo de labor de inducción a los testigos. Y el Ministerio Público utiliza una respuesta que el señor Jorge Yoshiyama Sasaki, beneficiado con colaboraciones eficaces, ¿no? Beneficiado con no habérsele dado en su momento una prisión preventiva, como al resto de personas que pasaron largos meses en prisión. Cuando se le pregunta si el señor Arsenio Oreguardia sabía las coordinaciones que el abogado Edward García Navarro hacía con los testigos, ¿no? Para prestar las declaraciones, lo que dice es: supongo que sí, porque era su jefe. Es decir, una conjetura, una opinión, cosa de la que los testigos no declaran, porque es una opinión, es una conjetura, los testigos declaran sobre hechos, es lo que el Ministerio Público está utilizando para decir que mi patrocinado, independientemente de que la conducta del doctor García Navarro no reúna los elementos típicos del delito de obstrucción a la justicia, pero es la forma por la cual se arrastra mi patrocinado con el título de coautor no ejecutivo. Como pueden ustedes ver, señores magistrados, probatoriamente este caso es un bluff, no tiene nada. Gritó la tierra, ¿no? Se abrieron los montes y el mundo parió un ratón. Es decir, tenemos una historia, ¿no? Con bombos y platillos, ¿no? Planteada como el gran caso, la gran imputación, que va a demostrar que todas las personas aquí son unos delincuentes y que merecen estar 30 años en prisión, incluido mi patrocinado,
no con 30, con un poco menos, pero suficientes como para poder acabar con su vida. Y la verdad que después de este juicio lo que vamos a ver es un ratón. Es decir, absolutamente nada irrelevante. Y esto no solamente en el tema probatorio, señores jueces, sino también en el tema jurídico. ¿Por qué? Bueno, porque el Ministerio Público está imputando a mi patrocinado una forma de imputación que no está en el Código Penal, que se llama coautoría no ejecutiva. Pero independientemente de que no esté en el Código Penal, es cierto, la jurisprudencia ha reconocido esta figura en la casación 274-2020, el caso Adubiri, que todos conocemos, de esta revuelta que sucedió en la selva peruana y donde se condenó efectivamente al señor Adubiri como coautor no ejecutivo de los delitos de disturbio que se realizaron en estas manifestaciones. Pero un coautor coejecutivo, como lo ha establecido la Corte Suprema, presupone tener no solamente la planificación, sino también el rol protagónico en la ejecución a partir de un control de la misma. En el caso Adubiri, lo que determinó que la Corte Suprema establezca su coautoría no ejecutiva fue que realizó 173 llamadas controlando la ejecución de los disturbios, aunque él no participó ejecutivamente en los mismos. La pregunta es, ¿cuál es el equivalente funcional en este caso de control de la ejecución de las supuestas inducciones a los testigos que ha realizado mi patrocinado en relación a los abogados que habrían realizado los actos de inducción a los testigos? Ninguna. Ninguna. Lo único que dice la acusación, y lo pueden revisar ustedes, es concertada y en reparto de funciones indujo a los testigos a declarar falsamente. Y esto, que es muy claro en el título de imputación que se le hace, es mucho más claro en relación a los medios con los que supuestamente, o en relación a la propia configuración típica del delito de obstrucción a la justicia 409A del Código Penal. ¿Y por qué? Porque es una idea consolidada en todos los que han interpretado este artículo de 409A, que se constituye como un delito de medios determinados. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se castiga el delito cuando se comete a través de determinados medios. ¿Cuáles son esos medios? Violencia, amenaza o pago de algún tipo de prebenda o concesión. Si no hay violencia, si no hay amenaza y si no hay algún pago de concesión, el delito de obstrucción a la justicia no se configura, porque es un delito de medios determinados. Cosa que está determinado por el propio legislador en la exposición de motivos para la introducción al Código Penal del 409A, y que además incluso la Sala, en dos resoluciones, que es la resolución 12 y 81 de 27 de enero de 2020 y 30 de abril de 2020, ha dicho explícitamente, el delito de obstrucción a la justicia es un delito de medios determinados. Es decir, solo se puede cometer si se induce o se obliga a un testigo mediante violencia o amenaza, se lo obliga, o se le induce mediante pago de soborno. Y eso que lo dice el propio legislador en la exposición de motivos, y eso que lo dice la propia jurisprudencia en este mismo caso, también lo dice la doctrina, Peña Cabrera Freire, Frisancho Pérez, calificando el delito de obstrucción a la justicia como un delito de medios determinados. Entonces, la pregunta que cabe hacer, ¿cuál es el medio determinado? Si solamente en la acusación específica, bueno, en los alegatos de apertura, a lo mejor dándose cuenta del error, trató de introducir el término de amenaza. Pero no. En la imputación específica de la acusación que está recogida en el autoenjuiciamiento, se habla de inducción, sin amenaza. Y además resulta intrasistemáticamente equivocado decir que basta cualquier tipo de inducción. ¿Por qué? Porque eso ya está cubierto. ¿Por qué? Por el delito de falso testimonio y el delito y la forma de participación de la inducción del artículo 24. Es decir, ya con el 409 y el artículo 24 castigo al que induce a una persona a declarar falsamente. Con lo cual la razón normativa para incluir un 409A es incluir unas inducciones con medios más graves. ¿Cuáles son esas inducciones con medios más graves? Violencia, amenaza, pago o soborno a un testigo. El resto de forma de motivar a un testigo a declarar se castiga con el 409, con el artículo 24. Inducción a un delito, que en este caso sería el de falso testimonio. Señores magistrados, mi querido amigo y colega César Azabache, que no se caracteriza por ser fujimorista, dicho sea de paso, han hecho unos pronósticos de un juicio de más o menos, al principio dijo entre 6 años aproximadamente, y luego en otro tuit se corrigió y dijo, no, parece que va a ser entre 15 y 20 años. Mi patrocinado tiene 82 años. Y yo sé que lo van a absolver.
Estoy convencido que lo van a absolver. Pero lo que nadie le va a quitar es la pena del banquillo. Lo que nadie le va a quitar es que a un maestro universitario lo hayan sentado aquí, imputándole un delito que nunca ha cometido. Y lo que nadie va a quitarle a mi patrocinado es que cuando tenga 90 años, y ojalá Dios le dé la vida suficiente para tener 90 años, recién va a poder escuchar posiblemente que un colegiado, que unos jueces imparciales dijeron que él no había cometido ningún delito de obstrucción a la justicia. Yo por eso postulo desde ya que este colegiado, independientemente del tiempo que le demore y ya inevitablemente sin poder resarcir la pena del banquillo que ya mi patrocinado está sufriendo, pero finalmente hagan lo mínimo que se pueda hacer en un Estado de Derecho, y es resarcir el grave daño que ya se le ha producido a mi patrocinado como una absolución que deje clara que el Ministerio Público lo que ha hecho es un acto arbitrario de persecución al ejercicio de la defensa de un reconocido profesor universitario. Gracias, doctor. Vamos a suspender la audiencia. Son las 10:45, retornamos a las 11. Sí, volvemos 11:05. Debería venir el doctor Sala Beteta, si hubiera... ¿Sí? Sí, está bien. ¿Algún otro abogado que quiera hacer, porque en realidad tenemos un poco de tiempo, algún abogado que quiera hacer sus alegatos el día de hoy? Sí, doctor, diga. Señorita Presidenta, si es que no hubiera otro abogado después de mi intervención, yo solicitaría consideración de ustedes y de las partes poder hacer mi alegación, que no va a ser de 30 minutos, va a ser mucho menos ahora, para hacer ya el corte hasta la sesión de mañana, si ustedes lo tienen a bien. Sí, por eso estamos preguntando si hay otro abogado, antes de irnos a la suspensión. ¿Virtualmente hay algún abogado que quiera hacer sus alegatos? Muy bien, entonces volvemos 11:05, por favor.